ella por mail Ah, sí, y está subido a la plataforma. un Sí, día sí. las voy a reunir porque es una chica amorosa y Sí, es tengan en buenísimo. cuenta que como son muchos archivos y es pesado, no está dentro de la carpeta de bibliografía obligatoria, está aparte subido. Sí, es Está un en esa libro. pestaña, pero no está dentro de la carpeta. ¿Sí? Es un libro Sí. de tapas duras, que yo lo tengo fotocopiado, no tengo, es muy caro además porque es de Editorial Acal, pero Ella me es lo un pasó por texto muy bueno, capítulos, o sea que claro, está claro. subido en un drive aparte por capítulos. Sí, y realmente es un muy buen texto. Son 4 súper especialistas, así que Sí, sí, ya está subido a la plataforma. buenísimo, buenísimo. Bueno, empezamos, ¿no? Sí, ya está grabando, ya está grabando. Perfecto. Bueno, entonces pongo para compartir. La verdad que a la noche se me complica cuando no está Celi. Este, ahí estamos. ¿Están viendo? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, yo voy a hacer un poco hincapié. Este, lean el libro de Andrea Yunta y también si pueden algo de historia. Yo siempre digo, si tengo que aconsejar algo, a mí me gusta Luis Alberto Romero por la claridad, por la sencillez, porque además él como su padre han sido, bueno, Luis Alberto Romero vive, no está muerto, pobre, dos grandes historiadores muy prestigiosos en el mundo académico. Un poco esa década de los 60, que yo particularmente estoy trabajando porque estoy haciendo una tesis que espero terminar este año sin falta. Eh, un despliegue muy importante en la Argentina. No puedo decir que el mejor arte se produjo ahí, pero sí hubo en primer lugar, una libertad, que es lo que vamos a ver ahora con arte destructivo, una idea de hacer cosas eh, que no eran el concepto del arte hasta ese momento. Eh, romper esquemas, romper con un concepto muy conservador, con lo conservador en el arte. A ver, tampoco fueron conservadores y también fue una ruptura muy grande el arte concreto que los precedió. Pero acá hay una idea también de romper en el mismo sentido que se rompió con el informalismo. Es decir, no es una estética nueva, como dice Argan, no es una forma, los concretos buscaron y se anclaron en un lenguaje universal, como son las formas geométricas, los colores puros, con una mirada optimista sobre la vida, mientras que la década de los 60 vienen a romper todos los esquemas, a cuestionar a fondo el arte. Y, y acá también yo voy a defender que no se defendía del todo esta idea de que en los 60 también se empiezan a cuestionar el tema de la identidad, ¿no? Estados Unidos lidera, ejerce una influencia, no por decreto, sino que la influencia de los artistas no es una imposición, pero es allí en Nueva York y en otros lugares de Estados Unidos donde se genera un nuevo lenguaje porque están las condiciones también políticas y sociales favorables a la creación. Ahora, en la Argentina esto va a tener una importante identidad. Yo digo que esto es lo que a veces no se llega a vislumbrar del todo, no se llega a entender de que de alguna manera el informalismo argentino tuvo una identidad
que es diferente a la de Estados Unidos. Y en este sentido, y acá me falta agregar, me falta remodelar el PowerPoint, lo voy a hacer y la semana que viene se los voy a mostrar. Lo que pasa es que a veces uno hace muchas cosas al mismo tiempo. Un factor importante que fue la figura de Antonio Berni. Antonio Berni, que va a, digamos, vanguardia en los años 30, con sus obras casi muralistas de protesta social en los años 30 con desocupados y con manifestación. Y luego en los 60 Berni vuelve a ser una punta de lanza, vuelve a ser un artista disruptivo, un artista que va a tomar sobre todo el informalismo y también casi podríamos ponerlo en una neofiguración, con una realidad argentina, lo mismo que quien organizó este movimiento, que fue un artista extraordinario, Kenneth Kemble. Kenneth Kemble fue un poco un líder dentro del informalismo. Él organizó en la Galería Van Riel, una galería muy prestigiosa, sobre todo de vanguardia, como se llamaba Frank Van Riel, fue además un mecenas que apoyó a los jóvenes en ese momento. Por ejemplo, el libro de Noé, La antiestética, fue financiada por Van Riel. Y Arte Destructivo fue una muestra que quedó en la memoria, posiblemente lo haya visto un núcleo muy pequeño de gente, pero que juntó varias cosas. El liderazgo de Kenneth Kemble, del cual vamos a hablar ahora. Vuelvo a decir, él organizó la primera muestra del informalismo en la Argentina y también organizó esta muestra, que era una muestra singular, casi diríamos una especie de antesala del happening, ¿no? El primer happening se hizo en Estados Unidos, lo hizo Alan Kaprow en el año 1959. Es decir, esta muestra del Lirolai que se hace en el 60 o 61, a ver, ahora 61, o sea, 2 años después, es una muestra que rompía con todos los esquemas. Es cierto que Kenneth Kemble conocía el ámbito cultural y artístico específicamente de los Estados Unidos, sí, porque él había vivido en Estados Unidos. Pero vamos a ver de qué manera acá hay realmente también una revolución en los parámetros artísticos. Y además se junta en un lugar específico, que fue la Galería Lirolai, que estaba en la calle Esmeralda y en Microcentro, y que fue dirigida por una mujer extraordinaria que fue Germaine Derbeck, que era una francesa, esposa de Pablo Curatela Manes, el escultor argentino, amigo de Petoruti, de todo el grupo de los 20, y Germaine fue una mujer de avanzada que puso esta librería, galería, era una librería, para, para darle lugar a artistas que en ninguna otra galería los hubieran tomado. Bueno, vamos a ver en qué consistió entonces. Bueno, acá participaron Barilari, un artista, ¿cómo era el nombre de Barilari? Ahora se me fue. Kenneth Kemble, Jorge López Anaya, Reuger, que era un fotógrafo, Antonio Seguí, Silvia Torrás, que fue esposa de Kenneth Kemble, y Luis Wells. Pero además colaboraron otros artistas. Acá vamos a ver, por ejemplo, un papel importante que tuvo también Luis Felipe Noé, y colaboraron, por ejemplo, el grupo Espartaco para hacer esta muestra. Ahí los tenemos. Acá está Kenneth Kemble, muy elegante, con usamos un moñito, y acá tenemos un poco fotografías de lo que fue el tema
del arte destructivo. Ellos se propusieron hacer una muestra que fuera una especie de ambientación donde trabajaron con desechos de la quema. En ese momento existía la quema como lugar donde se llevaba la basura. La quema. La quema, así se llamaba, Sí, ¿no? me acuerdo, por eso me trajiste la memoria, puf, así de golpe. Que sí, seguimos, ¿no? Con lamentablemente los basurales donde terrible, ¿no? Donde la gente va a sacar algo. Bueno, Kenneth Kemble escribe un trabajo maravilloso, porque Kenneth Kemble fue además un crítico, pudo desarrollar muchos ensayos sobre arte en el Buenos Aires Herald, era una familia inglesa, no sé si escocesa, su abuela había sido pintora también, y él escribía muy bien los textos, así como Noé, que siempre digo, hay que leer a Noé antes que cualquier otro crítico, y Kenneth Kemble también. Y él dice algo que es interesante, que nos va a marcar cómo la década de los 60 estuvo marcada por, como dice Oscar Terán y como refiere Andrea Junta, por tres grandes corrientes filosóficas o teóricas. Uno fue el marxismo, ya lo vamos a ver, de qué manera en algunos grupos va a incidir de manera preponderante. El existencialismo, muy ligado al informalismo, a esta idea de que yo me hago en la materia, que yo soy a partir de lo que hago. Y otro elemento muy importante, que en este caso refiere claramente Kenneth Kemble, es el psicoanálisis. Y Kenneth Kemble dice, así como el hombre tiene pulsiones de vida, como diría Freud, también está la pulsión de ¿qué? De vida y De muerte. de muerte. Freud sintetizaba con dos figuras míticas, ¿no? El Eros, el dios del amor, y Tánatos, el dios de la muerte. Es decir, tenemos las dos cosas adentro. Y él decía que para canalizar, ¿no? Una forma de catarsis, como diría Aristóteles, la catarsis como toda esa violencia que tenemos adentro, canalizarla hacia el arte. Perdón. Y entonces van a hacer una muestra con cosas que le dieron un hachazo, un martillazo, destruidas. Por eso lo destruido, pero lo destruido desde ese lugar, desde esa pulsión negativa, llevarla, y él lo pone de manera explícita hacia algo más constructivo, a pesar de que sea la destrucción. Bueno, y además algo muy lindo y muy importante en los artistas de los 60, en la vanguardia de los 60, artistas de vanguardia me refiero, es también una cuota muy importante que se filtra en toda su obra, en todas las obras de humor, y especialmente en Kenneth Kemble. Esta obra se llama Prohibida. ¿Qué era? Una obra. Primero era un objeto encontrado, podremos decirlo en francés, un objet trouvé, como usar los surrealistas o el Dada, un objeto encontrado. Pero de alguna manera este sillón que se transformó en la muestra de Lirolai en una obra, en un objeto, un sillón viejo que estaría en la quema, que lo tiraron, lo desecharon, él lo convierte y le pone Prohibida. ¿Qué le sugiere? Para mí, las piernas de una prostituta esperando. Claro, una vagina, ¿no? Sí, yo no la veo tanto, veo las dos piernas cruzadas abajo, pero también podría decirse una especie de vulva peluda. Exactamente. Yo no lo había visto como las piernas que vos decís, pero está muy bien. Pero alude con esa estopa sacada, sí, con esa estopa como si fuera un sexo. Pensemos la Argentina de los 60, llena de tabúes,
digamos, de censura. Y esto era totalmente disruptivo. Exactamente, ponerle prohibida y aludir, no tan elípticamente, sino bastante directo a un sexo femenino, era en ese momento wow. La muestra además planteaba, estaba con unas cortinas de arpillera, y también tenía un elemento auditivo, por eso digo, ojo que esto era un happening casi. Se escuchaba un discurso de Jorge Romero Bress hablando de Aristóteles y el discurso no me acuerdo de qué otro puesto junto, como habían hecho los artistas del Dada, Schwitters, por ejemplo, con el creador del Dada, el rumano, a ver, ahí ayúdenme, que ahora se me quedé sin el nombre, de Zara, Zara y Schwitter, los dos se ponían al frente a decir un verso juntos, ¿no? Recitaban un poema de manera conjunta, con lo cual se anulaba el sentido. Bueno, ellos habían puesto a Romero Bress, que ya era una figura ahí dominante, con otro audio, con lo cual también se generaba ruido, la idea de generar ruido. Bueno, miren esta foto, ahí está Jorge López Anaya, y ahí atrás otro artista interesante que decidió irse un año después, que es Antonio Seguí, ahí está con una remerita, el gran maestro Seguí, que después se fue a vivir a París y falleció hace poco, y fue personaje ilustre de París, cordobés. Bueno, y ahí tenemos los ataúdes que habían traído de la quema y que habían guardado, por ejemplo, en la fábrica Noelis, que era una fábrica que ya había cerrado, de la familia de Noé. 3 ataúdes usados, 1 baleado. Fíjense el título, cómo está lleno de humor. Arte destructivo, bueno, ¿qué ponían? Por ejemplo, una bañera totalmente destartalada y le tiraban, por ejemplo, tinta o brea. Ahí tenemos paraguas destruidos. Era una idea de destrucción. Esto hoy no nos parece nada llamativo, pero en ese momento sí lo era. Y acá colaboraron todo un grupo de artistas que estaban relacionados entre ellos, ¿no? El grupo que va a ser después la Nueva Figuración, el grupo Espartaco, muñecos rotos y quemados, plástico quemado, una idea de algo monstruoso, tétrico. Ahí están los muñecos, unas muñequitas rotas, eso era parte de la muestra que fue arte destructivo. Bueno, fue una instalación donde todo el mundo se sorprendía por esta, diríamos, casi cuestionamiento al arte dada, ¿no? Era un gesto dada. ¿Alguien quiere decir algo? Sí. Veníamos de la época de los 50 y los 60, donde todo era prolijo, ordenado, las señoras estaban bien vestidas, era todo como otra prolijidad, ¿no? Imitando a los yanquis en esa película que se vio también, bueno, ahora no recuerdo el nombre, que como que vivían adentro de una burbuja, ¿no es cierto? Y todo era perfecto. Claro, Truman Show. Eso, gracias, de Truman Show, donde todo era perfecto y pasamos a esto adentro de un museo. Claro, y además esto que después va a decir con una frase certera, Rómulo Machó, la pintura rosa bombón, la pintura linda, él le dice con términos. Bueno, y en este caso era un poco esto, romper con la idea de la buena forma, ¿no? De que el arte es una buena forma, y el arte, o sea, ¿qué había acá? Bueno, había humor, había vitalismo, metáfora, porque estamos viendo justamente
esta idea y además tal vez una manera de reflejar que, y esto es lo que a veces es difícil de entender, la década de los 60 vamos a ver que hubo un progreso económico, industrial importante, el impacto de dos grandes industrias automotrices, por ejemplo en Córdoba, que luego van a derivar a fin de la década de los 60 en el primer así levantamiento fuerte que fue el Cordobazo en el año 69, la instalación de ICA y de la otra fábrica Fiat y no sé si era Chevrolet. Es decir, un polo obrero muy importante, muy grande, pero había en la Argentina también muchas contradicciones, ¿no? Vamos a ver también que Tucumán Arde va a ser otra muestra donde el arte va a querer desnudar una realidad argentina que lamentablemente después de 50, 60 años no se modificó, que es la desnutrición infantil, ¿no? Y los problemas graves que hay de pobreza, los bolsones de pobreza. Bueno. Una pregunta, ¿puedo hacer una Sí, preguntita? ¿cómo no? Acerca Todas de las que quieran. de las instalaciones, ¿cómo era la situación con relación a las instalaciones? Más allá del mingitorio de Duchamp, ¿había habido un desarrollo de lo que es una instalación? Mirá, no se me había ocurrido esta idea, pero puede ser que esta obra haya sido pionera en esto. Y del arte del objeto tampoco esta obra fue pionera en el trabajo del objeto. Después ya van a venir inmediatamente el grupo de artistas pop que obviamente van a trabajar con objetos y van a trabajar con instalaciones. ¿En Argentina solamente pioneros No, hablando de Argentina, ¿vos me preguntabas de Argentina o me Sí, preguntabas a no, nivel internacional de no, esto? yo decía si la instalación estaba instalada, digamos, en el mundo del arte o es algo nuevo, porque los argentinos en los 60 fueron muy innovadores también, muy Exactamente, reconocidos. pero Sí. bueno, contestando ahora sí, a nivel internacional, quienes primero trabajaron instalaciones fueron los artistas del pop norteamericano e inglés, ¿se acuerdan que vimos el otro día? Ellos ya trabajaban antes que acá. Pensemos que todo esto se está desarrollando en Inglaterra y en Estados Unidos el pop. Y acá estamos todavía con una mezcla más bien de informalismo. Pero no es porque estemos adelante o atrás. Yo lo que digo es que esto refleja también una temática afín a la realidad argentina, que es la quema. Y por eso hago referencia a Berni, que va a tomar el informalismo. Hay una obra de Berni que es figurativa ya, pero es casi trabaja con todos elementos informalistas, con una materia increíble. La voy a poner la clase que viene, la voy a agregar a este PowerPoint, que es Villa Piolín. Villa Piolín. Es decir, está Berni y en el año 58 nacen sus dos grandes personajes que va a trabajar durante 20 años, que eran justamente Juanito Laguna, el niño de la villa, y Ramona Montiel, la prostituta. Es decir, esos dos personajes que muestran qué cosa, la Argentina que no se mostraba. Con esas imágenes, Berni gana el premio, un premio muy, muy prestigioso, que es el premio de grabado y dibujo en la Bienal de Venecia. ¿Con qué? Con algo que jamás, recuerden ustedes que cuando los militares, no recuerdan porque la mayoría no había nacido, pero cuando fue el Mundial de Fútbol, el intendente de Buenos Aires, Cacciatore, dijo, bueno, para que no se vea la villa, hago una pared. O sea, no tapamos lo que no queremos que se vea, ¿no? Cuando uno dice, no quiero mostrar las cosas, las tapo y no existen. Bueno, lo que estaban haciendo en los 60 era esto que era una burla contra el concepto de buena forma, de pintura rosa bombón, pero también el informalismo argentino denuncia otras
otras cuestiones que tienen que ver, por eso digo, diferente a lo que pasó en Europa, que hablaban de la muerte, de la guerra. Acá no había muerte, no había guerra, pero había militares que acosaban a los dos gobiernos radicales, había pobreza y había marginalidad, ¿no? Ahí le tenemos a Kenneth Kemble, como decimos, un artista muy importante del informalismo, así como vimos la otra vez lo importante que fue Alberto Greco, que también fue disruptivo. Kenneth Kemble, desde otro lugar distinto, porque era un exquisito, lo vamos a ver ahora. Él estudió con Raúl Russo, uno de los maestros del llamado Grupo de París. Sus primeras imágenes tenían mucho que ver, él le encantaba Braque, y uno después va a ver lo Braque que hay en Kenneth Kemble, así como yo siempre digo que Bernie es nuestro Picasso, y lo digo convencida, así que no sé si tengo razón o no, pero yo estoy convencida de que es así. Y Kenneth Kemble es como ese cubismo de Braque, siempre elegante, aun cuando él va a trabajar con, por ejemplo, collage, ¿no? La aparición del collage, de una técnica también disruptiva con respecto a la pintura. Esto no es pintura, ya es collage. Y él llega a hacer en esta obra, una obra que fue cuestionada por los galeristas. Le dijeron, mirá, si vos seguís haciendo esto, no vamos a vender un cuadro, no vamos a vender absolutamente nada. Pero esta obra, donde él, composición con trapo rejilla, está hecha con arpillera, trapo, rejilla, trapo de piso, induido, óleo y tela. Acá vemos también un informalismo, podemos calificarla desde el ámbito europeo como un informalismo matérico, ¿no? Con ese trapo rejilla pasado por la bandina varias veces, ¿no? Casi deshecho, pero que habla también. Hay varias cosas acá. A ver, espero ser clara. Miren la composición, miren cómo Kemble trabaja de un esteticismo increíble, ¿no? Los ocres de la arpillera, del trapo, los negros, es Braque. Ahí lo vemos a Braque. ¿Lo ven? ¿Lo ven? La composición. Y por otro lado, él está hablando de algo deshecho, de lo precario de la materia, ¿no? Y por supuesto, la está sublimando, ¿no? En una obra preciosa, que por supuesto en ese momento era muy difícil de entenderla. Por supuesto, en el grupo de avanzada en el que estaba, en el que él se movía con los artistas que formaron el informalismo en la Argentina, obviamente se valorizaba, pero ya les digo, el galerista le dice, ¿esto qué hacemos con esto? No lo vendo a nadie. ¿Quién va a comprarte un trapo rejilla roto? Profe, disculpe, una pregunta. Sí. ¿El tema de Braque, dónde se ve en esta obra? Si ustedes analizan, pónganse después George Braque, que fue el único artista que trabajó casi, cuyas obras son muy difíciles de distinguir con relación a Picasso. Los dos trabajaron juntos. Fue el único artista que trabajó mano a mano con Picasso, pero Braque era un exquisito de la forma. Si ustedes ven los collages de Braque, por ejemplo, hay uno que pone un pedazo de publicidad de Gillette. Hay una obra que se llama Gillette. Él hacía papier collé, solamente pegaba papeles en dibujos, no era como Picasso, que agarraba un cartón corrugado, que agarraba una cuerda, no, él era un exquisito. Toda la obra de Braque tiene un equilibrio perfecto. Yo digo que acá los negros, mirá el plano negro, cómo se contrapone. Claro, sí, ahí encontré los collages. Bueno, miren a Braque y van a ver que Kenneth Kemble, que lo copiaba, además él decía, yo copié, yo aprendí, él tocaba la batería y era jazzista. Él decía, yo tocaba muy bien la batería. Bueno, no sabemos si eso es cierto o no.
Lo cierto es que él era un chico de Barrio Norte, había nacido en San Isidro, fue al Colegio Nacional de San Isidro y después vivió toda su vida, tuvo una casa, no toda su vida fue variada, fue a Europa, se casó con una chica muy jovencita norteamericana, vivió en Boston y después sí se instaló cuando volvió a la Argentina en Martínez, en zona norte, ¿no? En la estación Martínez, donde creo que todavía está su casa. Hoy hay un premio en San Isidro, que es el premio Kenneth Kendall. Ah, ¿y la casa la ubicás? No sé si alguien... No. ¿Sabe a qué me hace acordar también un poco esta obra? A la obra de Antoine Tapie, que trabajaba con arena y con datos. Claro, por eso la calificamos, sí, muy bien. Pero en el caso de Tapies, uno ve una obra con una materia, ni siquiera busca esa forma. Acá hay un equilibrio, ¿no? Sí, Fíjense. no, lo de Tapie es otra cosa. Claro, pero está muy bien la asociación porque obviamente, miren esto además. Es más de Burri, ¿no? Perdón. Y Burri, bueno, Burri también. muy importante lo que me dijeron porque me olvidé de decirlo. Él conoce a Alberto Burri no sé si lo conoce en Italia o lo conoce en Estados Unidos, porque él vive en Boston durante un tiempo y sobre todo él decide irse de la Argentina con el gobierno de Perón. No sé en qué año él se va a vivir allá y cuando regresa es cuando yo les dije, le dan también posibilidad de tomar como una sección de crítica en el Buenos Aires Herald. Pero él además conoce a Motherwell, a quien dice que él tomó muchas cosas de Motherwell. Sin embargo, y también lo conoció a Franz Klim, que lo vimos en el expresionismo abstracto norteamericano. Pero para mí se parece más a Klim que a Motherwell. Pero bueno, Motherwell también era un hombre más intelectual, seguramente tenía afinidad con este personaje tan interesante que fue Kenneth Kemble. Además, yo tuve muchas alumnas de la Pueyrredón que fueron alumnas de él. Él tuvo también una labor docente particular, enseñaba durante mucho tiempo. Hasta el final de su vida creo que dio clases. Y quiero aclarar algo. Conociendo la obra de Kenneth Kemble, uno dice, un amigo mío, profesor de arte también, lo entrevistó al final de la vida en una muestra que se hizo muy grande en Recoleta en el año 1995. Se llamó Arte al Sur. Y Kenneth Kemble estaba muy amargado. Si nosotros pensamos cómo vivía, él lo fue a ver a su casa y no estaba muy caída esa casa. Digamos, el dinero con el que contaba Kenneth Kemble no tiene nada que ver con el que tenía Tapies, que hizo su fundación, o cualquier artista norteamericano con un muy buen pasar, por no decir rico, y qué pocas posibilidades en la Argentina, cuando su obra es extraordinaria. Yo, si me dan a elegir, me quedo con un Kenneth Kemble, pero no por nacionalista, claro. Bueno, pequeñas reglas de conducta. Ropa interior de algodón, tela de algodón, óleo sobre hardboard. Y acá pega una bombacha. Imagínense en ese momento. ¿Y qué querrá decir pequeñas reglas de conducta? El título ya es una gran humorada. ¿A qué alude? Que no se tiene que tirar la bombacha. No. A la menstruación, con esas manchas. A la menstruación, con las manchas. Es decir, algo imposible en el arte argentino. Imagínense que un artista, por eso digo, es muy distinto a una obra del informalismo matérico, muy bien, como nombraron recién muy bien a lo de Tapies, pero acá hay otra mirada, sobre todo... Él tiene pegado unos calzoncillos en su obra.
tapié. Ah, puede ser, sí, está bien. Pero acá, en ese momento, en el año 58, cortar una ropa interior, una bombacha y pegarla, era realmente también muy fuerte, muy fuerte. Ya lo hemos visto, la monja asesinada de Greco, en ese sentido también hay humor, ¿no?, en el arte argentino. Y esto muy interesante. Después vamos a ir más rápido porque si yo me detengo no vamos a salir nunca más, pero me encanta. Ahí tenemos Paisaje Suburbano 2, donde vamos a ver año 58. Esto se mostró en una exposición que se hizo en homenaje en el año, creo que fue 2005, a los 100 años del nacimiento de Bernie, y se pusieron las obras de Kenneth Kemble y de Bernie, porque los dos están trabajando con collage, pero con un collage que tiene una clara alusión a lo que hablábamos hoy. Kenneth Kemble cuenta que él hace un viaje a Córdoba y que se sorprende de algo que no había visto nunca, ¿no? La Villa Miseria en las afueras de Córdoba. Y él hace esta obra, lo mismo que está haciendo en el mismo momento Antonio Berni, con, como Berni decía, yo a Juanito lo hice con los elementos donde vive Juanito, en la basura. Lo hizo con las chapas, las latas, ahí motor oil, una lata de aceite de auto, no sé. Es decir, con esta clara alusión a la precariedad de la Villa Miseria, que en los 60, junto con lo que decimos, el desarrollismo, la universidad que tocaba un punto culminante prestigioso, también teníamos la villa. Papel arena. Y él va a trabajar también, él va a encontrar una especie de contrapunto, de dicotomía con los remanentes de los papeles. Por ejemplo, una famosa casa que vendía papeles, antes la gente empapelaba sus casas, de la Europea, ¿no? Una casa que existe todavía, que vendían papeles para empapelar, y él va a jugar con la arpillera sucia y con las decoraciones, diríamos, de los empapelados de casas de clase media o para arriba, y va a jugar justamente a mostrar esto que, vuelvo a decir, no está presente ni siquiera en el arte español, digamos que es distinto. Bueno, y ese momento va a ser un momento de muchísima experimentación. Por ejemplo, trabajar con enduido y óleo. Acá también esta imagen divertimento en grises nos recuerda también esos verdes quemados de Greco. Pero en Kemble siempre hay una cosa elegante. Vuelvo a decir, me encanta entender, porque él mismo además lo ha dicho, que le encantaba Braque, esa relación mucho más estetizante, ese refinamiento natural que tenía Kenneth Kemble. Otra vez una obra prohibida, primera versión, esta obra que la pueden ver en el MAMBA, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, y está hecha con muy matérico, arpillera, con encolada y con clavos, que también tiene una clara alusión a que no podemos dejar de ver en un informalismo sin forma. Sin embargo, ¿qué vemos? ¿La Fontana? Una vagina. Una vagina, otra vez una alusión al sexo femenino. No la pongas porque pincha. Claro, por eso está prohibida. Bueno, con todas las connotaciones que ustedes y el público quiera ponerle. Tal cual. No, todo esto me está haciendo acordar a Jimmy Durhan, que es norteamericano, que también trabajó con basura. No lo ubico. No. Pero lo que pasa es que tal vez no era tan abstracto, sino que trabajaba con cosas. Uno que
que aplasta las sandías, que tiene un video arte también, falleció en el 2021. Más contemporáneo. Más contemporáneo, sí. Sí, claro, sí. bueno, acá aparece todo este arte del objeto, ¿no? Miren esta obra es maravillosa porque se llama El Rey de los Pordioseros. Esta está en el Museo Nacional de Bellas Artes y hasta hace poco la habían puesto como una obra así, presentándola especialmente en el hall de entrada. Tiene arpillera, chapa, madera, enduido, óleo sobre harbor, y lo que él está haciendo, hablando de los pordioseros, de la gente que vive en la calle, y le pone, ¿qué tiene? ¿Qué referencia a rey? Una corona, Una que en realidad es la chapa de los aleros. Exactamente. Pero que esa chapa viene de la arquitectura inglesa. No sabía. Claro, todas las casas en el Delta, mismo en mi casa, eso dado vuelta es lo que permite que la lluvia, además de ser un elemento decorativo, permite que la lluvia no pase, que el agua corra por ahí. Pero va dada vuelta y es de origen inglés en la arquitectura. Qué bueno, está bien, ese dato no lo sabía. Bueno, es la cinguería, ¿no? Lo llaman cinguería. Sí, exacto. ¿Qué es aluminio? No, no, el zinc. Es zinc. Chapa de zinc. Es zinc. Porque no se oxida, además. Claro. Entonces, en las casas del Delta y en todos los ferrocarriles, si aparecía, claro, había esto dado vuelta. Claro, sí. Acá lo pone como, acá le pone un pedacito hablando del rey de los pordioseros, claro, el rey de los pobres, ¿no? El rey en Inglaterra, ¿no? Digamos, claro. De alguna manera, ahí también hay como una burla. Exactamente, todo tiene un doble sentido y un humor, ¿no? Sí, sí. Y miren lo que hace, por eso digo, también Kenneth Kemble tiene ese encanto, ese refinamiento. Miren esta obra que es papel de oro y pintura sintética, que es nada más que esto, esta experimentación de una belleza increíble dentro del arte informalista y el uso también de este dorado, ¿no? Bueno, no sé, yo siempre me ha gustado tanto su obra, o esta obra que la pueden ver en el Malva, vayan a verla, porque una cosa, sobre todo cuando hablamos de informalismo matérico, es importante ese encuentro con la materia, no es una imagen, es la materia que habla, ¿no? Y también tiene un humor extraordinario, se llama Homenaje a un encuentro entre Ugo Parpagnoli y Alberto Greco, y es masilla con pedacitos de vidrio pegado de forma axial, algo que no se usaba, que no estaba casi vedado, esa axialidad. Ugo Parpagnoli fue uno de los grandes teóricos de esos años, fue director después que se va Rafael Esquirru del Museo de Arte Moderno, fue un hombre que apoyó incondicionalmente a los artistas de vanguardia, por eso dice un homenaje al encuentro entre Ugo Parpagnoli y Alberto Greco. Maravillosa esta obra, vayan a verla también. Esta también es del Malva, Paisaje Suburbano in Memoriam, BN, no sé qué será, en memoria de quién, y es claramente, hace juego con la Villa Piolín de Berni. Pero si uno mira, Kenneth Kemble es Braque. Miren acá hasta cómo convierte estos fondos de lata, ¿no? Las tapitas que uno abre una lata o más grande, ¿no? Que una lata de tomate, pero cómo lo transforma en un esquema compositivo realmente refinado, ¿no? Es un artista refinado. ¿Por qué me temes tanto si ni siquiera soy humano? ¿Qué estaríamos viendo? Un fantasma. Un fantasma. Bueno, voy a apurarme un poco. Luego también tenemos a un Kenneth Kemble, y acá refuerza esta idea que yo les digo de Braque, porque él hacía estos estas pinturas tachistas, como esta tinta sobre papel de 32 por 8 centímetros. Se los muestro porque él hacía bocetos. No era el touch espontáneo que trabajaban los norteamericanos, sino que él hacía pequeños bocetos.
Y después trabajó con formas como los norteamericanos muy grandes, 1,80 m por 1,80 m. Acá esto primero lo diseñaba y después lo pasaba, este gran brochazo que le llama también con un nombre, con un título muy humorístico, Formas. Esta es tu pierna y este es mi vientre embarazado. Es re romántico. Es un genio, un genio. Es súper romántico. Miren acá esta obra, también 2 metros por 2,50. Y acá tenemos también estas pinturas que él hace en negativo, casi como si fueran una radiografía, un fósil, y lo hacía con pintura a la cual después, cuando estaba secándose, le pasaba un trapo y queda con esta forma que le da una visión casi fantasmagórica. Miren cómo experimentaba, ¿no? Esto es una belleza. El anterior y esta, estoy enamorada. Sí, sí. ¿Esto Todo, sigue siendo Kenneth Campbell? Sí, todo. Oh, por favor. Sí, toda su obra, la verdad No, que es es impresionante bellísima. eso. Y esta, miren cómo se llama, Tiburón. Es del Esto le Mamba ve la también. aleta. Claro, es nada más que algo, sugiere, ¿no? Sugiere el mar o algo con una pintura informalista, tachista, que podremos decir de Tach, él sugiere y le pone tiburón. Miren esto, es enduido, el trabajo con el enduido como si fuera una materia pictórica, ¿no? Como material plástico. Retrato de un artista carcomido por la ambición. Es muy irónico, de una ironía increíble. Muy bueno eso. Homenaje a Luis Wells, a su amigo Luis Wells, que siempre trabajó con mucha materia, y esto está hecho, miren qué bárbaro, con cilindros de cartón y pintura, y va generando esta imagen, miren qué belleza, pero todo le salía lindo a Kenneth Campbell, y estos son nada más que cortes de las diferentes rollos de telas, ¿no? de cartones. Pequeño teatrito, y acá aparecen, como yo les decía, estos trabajos que él hace con los empapelados, con los remanentes de papeles. Bueno, y acá miren una obra donde aparece todo el tema político de esos años, con un trabajo buenísimo de Kenneth Campbell, se llama Invasión, papel gofrado industrial. Esto es un gofrado, quiere decir que es saben que es un gofrado, ¿no? Es como si fuera, como la silo collage que hacía Bernie, y acá aparece un mapa de Norteamérica, y acá un pincelazo rojo, invasión, y esto es como el oro norteamericano, y esta es una alusión clara a un hecho que fue la invasión norteamericana a Cuba, la marea roja del comunismo, Sí. el oro norteamericano y el mapa. Es tan actual esta obra. Hay que verlo, digamos, hay que entenderlo, hay que saber mucho para poder entender de que esta obra tiene un trasfondo muy actual político. Esta obra. Sí, preciosa muy además. Actual. Lo único que les pido, traten de cerrar, hablen todo lo que quieran, pero cuando puedan cierren el micrófono para que la grabación quede sin ruidos, sin ruiditos de ambiente. De cómo blanco, chato, liso, opaco y aparentemente inocuo se carga de energía cuando es asediado por las fuerzas ocultas del orden. Bueno, realmente mucho humor el de Kenneth Campbell en esta obra, donde casi trabaja, casi diríamos rompiendo o una deconstrucción del arte concreto. Bueno, y ya tenemos a Kenneth Campbell en los años 70, Paisaje Imaginado, donde trabaja con collage y acrílico, no, en este caso acrílico sobre tela, ¿no? Jugando con formas que diríamos son posmodernas ya, ¿no?
Miren, interesante, estas son sus últimas obras. Bueno, vamos a ver, voy a tratar de hacer rápido. Rubén Santantonín fue el coautor con Marta Minujín de La Menezunda, fue un artista autodidacta que se dedicó justamente al arte de la cosa, así la llamaba. A las cosas, decía Santantonín, las entiendo plenas, concebidas por el hombre en su interioridad o penetradas por éste en su exterioridad. Viven gracias a la imaginación del hombre, yo diré gracias a su poesía. Si murieran todos los seres humanos, solo quedarían objetos. La cosa de San Antonín, el arte del objeto que él va a trabajar, está justamente en las antípodas del objeto industrial que estaba levantando el pop. Claramente ese objeto está transido de existencialismo. Él cuando dice las cosas son la proyección de lo humano, pero ¿qué cosas hace? Cosas que podríamos decir no comerciales, cosas humanas, y va a trabajar, por ejemplo, esta obra con papel maché, con cartapesta, con yeso, con tela, con negras, marrones, es decir, bien existencialistas, cosa, objeto, tela, cartón, madera, con papel macerado, ¿no? Entiendo que es así. Y estas cosas feas, podríamos decir, que él las va a colgar con una tanza a la altura de la mirada del espectador, una medida media, se nos interponen, y él dice, están llenas de poesía porque son objetos hechos por el hombre, objetos humanos, no objetos industriales. Es un poco también parte de, como yo les decía, ese momento en que también estaba en el tapete la lectura del marxismo, Marx, que define justamente el objeto de uso del objeto de cambio, como un antes y un después con respecto a la revolución industrial. Y también aparecen ya aquí y en otras obras de otros artistas, esta obra, el título me interesa, La mordaza, las censuras, las restricciones, diríamos, de alguna manera los aspectos dictatoriales de esta Argentina que decimos es compleja para entenderla, ¿no? El desarrollismo, la pobreza, el atraso, la censura. ¿Este tipo es cultura o es un objeto, podemos decir arte del objeto? Esto va en una pared, por ejemplo, ¿no? Casi podríamos decirle, es un relieve, pero miren cuánto tiene de esa lectura del informalismo europeo, ¿no? Nos acordamos de Burri o de Tapies trabajando con materia, ¿no? Esto él los destruye poco antes de morir. No me acuerdo si Santantonín se suicida o muere muy joven, y después la Fundación San Telmo, que dirigía Jorge Helf, un coleccionista muy importante de arte argentino, las reconstruye a partir de fotografías, se reconstruyeron, porque las había destruido. Bueno, vamos a ver ahora. Me hizo acordar esto de la cosa. Sí. A Federico Manuel Peralta Ramos con El coso. Exactamente. No sé si Federico Manuel Peralta Ramos es un poquito posterior, pero no recuerdo. Peralta Ramos es de la época ya más del pop, un poquitito más joven, un poquito más joven. Pero vivía cuando dijo la cosa, dije el coso, automáticamente. Exactamente. A Federico Manuel Peralta Ramos. Y Peralta Ramos, que también hace una gran humorada, le dan la beca Guggenheim, y los invita a todos los amigos a comer al Alvear. No, un genio. Y después justifica por qué hace eso. Totalmente.
Así que bueno, es una época, vuelvo a decir, de un arte que se revela contra todos los convencionalismos, ¿no? A partir de él cambió el formato de entrega de la beca Guggenheim. Ah, claro, porque sí, que lo querían matar. Sí. Bueno, vamos a ver a otro gran artista que fue Emilio Renard, que nació en Mendoza, un artista que tuvo una vida muy, muy difícil, que yo creo que si hubiera sido alemán, sería hoy un artista internacional, pero no sé si por bien o por mal tuvo como destino la Argentina, ¿no? Yo creo que sería un artista con un vuelo internacional. En 1944 se radicó en Buenos Aires, estudió en la Escuela Pueyrredón y en la Cárcova. Y Emilio Renard va a crear una especie muy interesante de informalismo constructivo, podríamos decir, un hombre que también va a tener una formación teórica importante, le escribe un texto donde tomó especialmente el perceptismo, no, ahora les digo el nombre, estoy mal, me estoy olvidando de nombres, donde él lee a este físico importante que Sagan, no. Carl Sagan. Carl Sagan. Carl Sagan, Sagan, sí. donde él va a tomar todo el tema del cosmos, por eso va a llamar bio, de vida, cosmos, y va a ser 5 grandes obras totalmente inéditas. No hay ningún artista en el mundo que yo haya visto algo parecido a lo de Emilio Renard. Estamos hablando de una obra de 2,30 metros por 2 por 90. Esta es la única que se conserva completa y está a mano de ustedes en el Museo de Arte Moderno, donde él toma el tema de que en realidad el origen del mundo, el origen de la vida es lo cósmico, es ese momento en que estaba en el tapete la carrera espacial, los descubrimientos del universo, del espacio, pero también de lo cósmico y también de lo psicoanalítico. Y él va a hacer esto que era un dibujo, le faltó el dibujo, acá se perdió, un dibujo, una pintura, un relieve que sale este bicho hacia afuera. Acá tenemos, miren, es la obra de Sant Antonín que vimos recién y estas son las 2 obras de Emilio Renard que están en la pared del Malva. Y esto es maravilloso, esta idea también del Big Bang, del origen, de la explosión y de darle forma al concepto del universo. Hecho con materiales, bueno, él es el primero que empieza a trabajar la resina poliéster de manera totalmente experimental. Yo tuve la suerte de charlar varias veces con Pino Monjes, del profesor de restauración, y él restauró la obra de Emilio y conocía técnicamente cómo hace esta maravilla que es un cuadro de lo bidimensional a la tridimensión sin solución de continuidad, ¿no? Es maravilloso. Esta obra queda un pedazo nada más y fue el premio del Instituto Di Tella, un premio especial que le da Clement Greenberg. ¿Se acuerdan que habíamos dicho era el teórico más importante de Estados Unidos? Clement Greenberg, cuando le dan el premio a Marta Minujín, él vota por Emilio Renard y esta obra extraordinaria que tiene luces, es el Biocosmos número 3, donde también aparece la idea, ahora sí, de un sexo, pero no como algo vedado o prohibido, sino el sexo como también el origen de la vida. Sería como, podríamos ver la obra de Courbet, El origen de la vida, pero acá él lo trabaja de una manera integral, ¿no? La idea, por eso se llama integralismo, de la idea del origen de esto que es tan difícil de
de conceptualizar qué es la vida, ¿no? La vida humana, la vida en el cosmos. Por eso es una visión positiva, lo celular. Es el momento en que está en el tapete también en la ciencia. En el año 64 se les da el premio a los primeros investigadores que descubren el ácido ribonucleico, ¿no? El ADN humano, el genoma humano. Bueno, es muy interesante, y el trabajo que él hace con luces, esto tiene luces, ¿no? Lo novedoso, la resina poliéster, estos son vellosidades. Él va a trabajar con esta conceptualización, para mí, única de el mundo. Y acá tenemos unos dibujos extraordinarios de la serie Biocosmos que los pueden ver en el Malva, y creo que en Bellas Artes hay otro, o en el arte moderno. Miren esta especie de tejido celular bellísimo, también de un artista de una sensibilidad increíble. Es la vida, ¿no? Y esta obra que se destruyó, acá no sé quién tiene la culpa, un poco respeto por la obra de un genio como fue Emilio Renner, una obra que fue a la Bienal de San Pablo y ahí a la vuelta se la destruyeron, hecha con resinas transparentes, luces, se llama Integralismo Biocosmos número 5, Mutación Primera, y esta obra tenía como 10 metros es un Big Bang, ¿no? Es la explosión original de la vida, con esas transparencias, con esas vellosidades, es cósmica y biológica. Bueno, y también Emilio Renner hizo algunas obras como esta en verso y reverso, cuando casi como denuncia a la desaparición de personas, año 1978, y él hace como estas figuras humanas, ¿cómo le puedo decir? Encajonadas en estas cajas de vidrio, constreñidas y además huecas, ¿no? Como si le hubieran sacado el cuerpo. Anverso y reverso número 2, una obra de denuncia de lo que está pasando en los años 70 en la Argentina. Y voy a volver a trabajar también esta idea de biocosmos. Esta es la obra del Museo Nacional, parecen células que en resina epoxi, pero estos ya son los 70, ¿no? Bueno, ahí está el libro Creatividad. Emilio Renner, que tuvo realmente una vida muy, muy dura, muere una hija de él en un accidente de colectivo a los 12 años, luego tiene un hijo Down, la dictadura lo echan de la Priliano Pueyrredón, Hugo Monzón, que era director del Museo Sívori, lo ayuda y le propone dar un curso de arte que se llamó Creatividad, y que fue tan exitoso que en lugar de 2 o 3 meses duró como 3 años. Muchísimos maestros de la actual UNA y de la Pueyrredón fueron discípulos de Emilio Renner en cursos que eran abiertos para todo el mundo. ¿Qué decía Renner? Renner decía: el arte no es patrimonio de algunos, es de todos. El artista la creatividad es algo inherente a la condición humana. El artista objetiva o puede darle forma a esa creatividad. Y en sus cursos se manejaban con objetos totalmente experimentales, cáscaras de huevo, saquitos de té usados, con cualquier cosa había que armar con creatividad una imagen. Este es otro de los biocosmos que estuvo en Chile y también desapareció, era todo blanco, precioso. Y acá les voy a mostrar las multiimágenes, que fue el último trabajo de Emilio Renner, también con todas las limitaciones económicas en las que él se encontraba. Esto es poliuretano expandido, son obras que no tienen casi peso,
y yo digo que es una mezcla entre el minimalismo y su increíble imaginación para pensar lo orgánico, lo matérico. Estas fotos, sí, son las multiimágenes que son una verdadera belleza. Tienen 25 centímetros, no pesan nada y es como un maravilloso abanico de todo, de las formas. Ahí sí tenemos una figura que aparece figurativa, pero miren lo que es esto. Bueno, un genio que si no hubiera sido argentino, Esa estaría última que en el mostró, mundo. muy fuerte. Sí. La última que mostró. ¿Cuál? Era como esta. Es preciosa, preciosa. Es muy fuerte esa. Pero miren, y todo esto, digamos, es una ya mezcla, estamos hablando del año 90, estos son finales de los 90, y ya hay un elemento minimalista, pero llevado, ningún minimalista norteamericano ni de ninguna otra parte ha hecho este extraordinario juego de cosas. Por eso digo, es lamentable que nosotros no podamos tener otra proyección con estos grandes maestros, que además, pobre, vivió en la pobreza extrema. Bueno, si quieren paramos un minuto, a ver, tenemos hasta las 12, ¿no? Tenemos hasta las 12, sí. ¿Querés parar, Eli, en la grabación? Sí, sí. Perdóname, ¿qué tema, así ya busco el PowerPoint, qué tema tendríamos que seguir ahora? Ahí te digo, ahí abro el EVAED y te digo, espérame que detengo grabación. Sí. Ahí va. ¿Te parece? 10 y 20, ¿nos volvemos a encontrar? Espérame. Sí, perfecto, profe. Sí, dale, Bárbara. Sí. A tomar un café, estoy helada. Sí, sí. No, y además descansamos un poco, porque por ahí es mucha... No, a mí me encanta, por mí podría seguir, pero nada, hay que parar también. Sí. Adri, seguiríamos con minimalismo, según Con el minimalismo, programa. perfecto. Bien. Dale. Entonces, ya lo voy a poner. Cierren las cámaras y el micrófono y en 10 minutos nos volvemos a encontrar.